Hola, muy buenos días, amigos y amigas del canal de NeoGym. Hoy vengo a traeros una temática que se ha convertido en controversia a lo largo de los años y que no deja de ser interesante para definir un poco esa corriente y ese nombre de marketing que se le ha dado a una modalidad de ejercicio. Os vengo a hablar del ejercicio funcional o el entrenamiento funcional. Bien, pues el entrenamiento funcional, para daros cuatro pinceladas de sus orígenes, nace o se va convirtiendo a sí mismo a través o a partir de adaptaciones del entrenamiento de fuerza tradicional. Cuando digo entrenamiento de fuerza tradicional me refiero a las típicas cargadas, sentadillas, peso muerto, press banca con barras del entrenamiento de fuerza que se estandarizó en la Unión Soviética. Este entrenamiento de fuerza para atletas, para deportistas, y todo el resto del entrenamiento deportivo daba lugar a lesiones y por tanto se comenzaron a hacer adaptaciones en este tipo de entrenamiento de fuerza para intentar prevenir dichas lesiones o rehabilitar al deportista, readaptarle, ¿de acuerdo? En este sentido, nacieron modificaciones de dichos ejercicios, que comenzaron a llamarse ejercicios funcionales. En su transición, estos ejercicios comenzaron a llevarse también al terreno de la fisioterapia y comenzaron a utilizarse bases inestables, ¿sí? Superficies que generan una inestabilidad, como puede ser el BOSU. Si no lo conocéis, es una superficie con una base sólida y como media pelota, medio fútbol, media pelota suiza, encima en la que nos subimos y hacemos equilibrio. Comenzaron a hacerse ejercicios de fuerza sobre estas bases inestables y acabó siendo lo que nosotros llamamos hoy por hoy el circo. ¿De acuerdo? Entonces, un montón de ejercicios de fuerza sobre estas bases inestables creaban la imposibilidad de mejorar la fuerza, ya que la inestabilidad era tan grande que era complicado eh, realizar o remitirse, por ejemplo, al principio de la carga progresiva, de los principios del entrenamiento. Era muy complicado generar otras adaptaciones que no fuese el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces se empezó a confundir un poco el entrenamiento funcional con el entrenamiento de equilibrio. Y por otro lado también, durante esa transición, empezó a hablarse de que el ejercicio funcional era aquel ejercicio que imitaba, o aquellos ejercicios que imitaban actividades o digamos, gestos de la vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces, pensad en qué momento de la vida diaria nos subimos en una base inestable. Prácticamente nunca, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces un poco se fue tergiversando y mientras se le daba un concepto se hacían otras cosas que no casaban con ese concepto. Más allá de esto, de lo que se duda es de si realmente eran beneficiosos. Hoy por hoy, cuando hablamos de entrenamiento funcional o vamos a una clase de entrenamiento funcional, lo que nos podemos encontrar es una mezcla entre CrossFit, TRX, modificaciones de los ejercicios de halterofilia y de entrenamiento deportivo. Sí es verdad que se están usando menos bases inestables para este tipo de entrenamiento, pero se siguen utilizando, aunque con más cabeza. Y también se han añadido ejercicios de control motor de los más estandarizados. Uno de los preceptos que se utiliza hoy por hoy del entrenamiento funcional es que pretende solicitar o requerir en mayor medida músculos estabilizadores. Evidentemente estamos hablando de ejercicios muy integrados a nivel motor, es decir, que requieren o solicitan de muchas articulaciones al mismo tiempo, muchas fuerzas al mismo tiempo. Se puede utilizar tanto una goma como una mancuerna como una base inestable al mismo tiempo. Entonces la solicitud para todo el sistema nervioso es bastante alta, la demanda es muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente los músculos que tienen que participar son más. ¿Sí? Esto no quiere decir que en ejercicios más sencillos, como puede ser una máquina de ejercicio de fuerza, una máquina guiada, que no estén trabajando músculos que tendrán que estabilizar otras articulaciones en otro momento. ¿De acuerdo? Ahora me voy a venir a la definición, a lo que podría ser la definición de ejercicio funcional y esto un poco va a simplificar la historia. Funcional quiere decir que algo funciona, que funciona.
¿vale? Si nos vamos a una base un poco más sencilla. Y si algo funciona, un ejercicio funcional debería ser algo que haga funcionar, ¿sí? O que, como estamos hablando del cuerpo humano, que haga funcionar mejor al cuerpo humano. Y en ese sentido, todo ejercicio que pueda mejorar la función muscular, o bien una articulación en un momento determinado, y evidentemente los músculos participan en la función muscular, podríamos llamarlo ejercicio funcional. Entonces vamos a salirnos de el nombre del entrenamiento o de la rama, digamos, y con esto me voy a salir de cualquier nombre de marketing que pretenda decir que se trabajan cosas que no se trabajan a lo mejor en otros deportes o en otras ramas o en otros... estamos hablando de fuerzas y de solicitudes al sistema nervioso, ¿de acuerdo? Ahora voy a pegar un saltito y os voy a hablar un poco de la diferencia entre el software y el hardware de un ordenador. En un ordenador el software viene a ser la parte interior, la parte donde se almacena la memoria, donde se toman las decisiones. Eso viene a ser nuestro sistema nervioso. Y el hardware viene a ser la parte externa, la carcasa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso viene a ser nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, cuando trabajamos ejercicios que imitan un gesto, como puede ser sentarse, una sentadilla, vamos a mejorar el software de ese gesto. Al mismo tiempo, evidentemente, vamos a trabajar también sobre el hardware. Vamos a solicitar a los músculos y a todas las estructuras del cuerpo, vamos a aplicarle fuerzas y van a tener que responder ante esas fuerzas, ¿de acuerdo? Ahora bien, esa sentadilla, si la hago en una prensa de piernas, lo que cambia va a ser la solicitud total. Pero va a trabajar mi software y va a trabajar mi hardware. A lo mejor va a trabajar en menor medida mi software, pero a lo mejor mi hardware va a tener que trabajar en mayor medida. Dependerá de la carga, dependerá de las repeticiones, dependerá del tiempo en el que esté yo haciendo ese ejercicio. Ahora, si cojo esa sentadilla y le pongo una barra detrás o delante y le pongo un BOSU en los pies y la ejecuto, pues probablemente mi hardware no podrá soportar tanta carga, o no debería, porque no sería lógico, y mi software tendrá que hacer un trabajo bastante alto. Y esto me lleva a unirme con que esta corriente, digamos, nos puede sesgar nuestra visión como entrenadores, y con eso me remito a la visión de una persona que no es entrenador, que quiere entrenar y que piensa que como es ejercicio funcional y me han dicho que trabajan mis músculos estabilizadores y también se centra en el core, igual que a lo mejor el pilates, por ejemplo, pero nada tiene que ver pilates con el entrenamiento funcional, pero los dos se centran en mejorar el core o el trabajo lumbo-abdominal, me va a sentar bien. Nada más lejos de la realidad. Nos tenemos que remitir a los principios del entrenamiento que hemos venido hablando en vídeos anteriores y evitar la fe ciega en un nombre de marketing o una tendencia, una tipología mágica de entrenamiento o de ejercicio. Tenemos que intentar llevar a cabo esa evaluación continua para determinar si la dosis de ejercicio que tengo que recibir yo individualmente supera mi tolerancia. ¿De acuerdo? Y la capacidad o mi capacidad se adecua a la tolerancia que soy capaz de tener sobre esas fuerzas que aplico en mis estructuras corporales. Por tanto, para resumir y finalizar y no alargarme mucho más, podríamos decir que entrenamiento funcional va a ser cualquier entrenamiento, cualquier tipo de ejercicio que me ayude a mejorar la funcionalidad global de mi organismo. Y no hablo solo del software y el hardware, quedándome exclusivamente en sistema nervioso y sistema musculoesquelético. También estoy hablando de sistema inmune, perdón. Estoy hablando de sistema sanguíneo, estoy hablando de cualquier otro sistema ventilatorio, cualquier otro subsistema de todo nuestro organismo a nivel global. Así que nada, con esto espero que hayamos aclarado un poco esa terminología y os sirva para entender cómo poder o cómo deber adaptar el entrenamiento, se llame como se llame, a nosotros mismos.
Un saludo.